la versión del Excel. Así, pero no, ya Creo que eso no se está perdido. A veces queda muy rápido. es lo más interesante, menos la correa total. Pero hay muchas cosas que entendí, entonces es bueno intentar hacerlo en la casa atrás, porque como yo tengo una acción que sí me tiene clase, yo tengo que antes salir todo. Entonces, bueno, Ay, no, profe, terrible. Mueren cambiando. como grave, una 46. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te pasa? ¿Qué pasa con YouTube? En barra. Jamie, ¿hacen copia? Yo apenas ahorita mediodía, digo ahorita cuando estamos de aquí, a veces un centro para escribir la cuenta. Y ahí nos vamos a mirar. Y no me cuadra una cosa, pero por números, todavía acá. 700, aquí nada se pone así pero él se disculpó en clase y lo mandó 2 veces predicando que no lo había corregido. Todo para copiar. Dependiendo de lo que... A ver. Gracias. ¿Echando polvo? Bueno, entonces, esta es la plantilla de resumen de las distribuciones. Yo sí pues, encontré otra fórmula, pero la que estaba en el anterior era válida. Para la uniforme, digamos que también y la varianza. El resto está todo igual, ¿sí? Y pues funciona con la plantilla. Pues las que generan preguntas realmente son de la binomial para abajo, ¿sí? La Bernoulli se toma como fundamento, sí, pero digamos la pregunta es sencilla, o gana o qué, o pierde. ¿Sí? Pero la única pregunta es si la probabilidad de ganar es 80, la probabilidad de perder es 20. Y en Colombia la probabilidad de clasificar es 1%. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Esa sería. En la uniforme, lo único que variaría sería que el número de
digamos, si es un dado, el número de caras. O el número de subgrupos donde todos tienen la misma ¿qué? Posibilidad. O sea, yo la podría ver como una hipergeométrica donde N1, N2, N3, N4, perdón, una multinomial donde N1, N2, N3, N4 son ¿qué? Igual. Y de ahí para allá, listo. La binomial, necesito la P y la Q y el número de la muestra. En la Poisson necesito el lambda, ¿sí? La lambda es una tasa, ¿sí? No es una probabilidad, es una tasa. Entonces la tasa puede ser número de personas por hora o puede ser el número de, digamos, personas enfermas dentro de una ¿qué? Dentro de una población. O por una unidad de área, ¿sí? Entonces, hipergeométrica, entonces necesito solamente dividir la población en cuántas, en dos. El ejemplo que más es, digamos, me gustó más fue el de ingenieros y abogados, ¿sí? Solamente dos carreras en un grupo. Multinomial, pues se agranda la hipergeométrica que es N1, N2, N3, N4, ¿sí? Puede ser. Y la geométrica solamente conozco la probabilidad de ¿qué? De PQ, ¿sí? Pero la población es ilimitada. Y la pregunta, a diferencia de la binomial, la pregunta es ¿cuántos? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Sino ¿cuándo ocurre el primer ¿qué? Éxito en número de intentos. Y el otro tema era ¿qué? Era el teorema de Bayes, ¿ya? Entonces, este es Bayes. Entonces, Bayes mezcla dos eventos, ¿sí? Mezcla dos eventos. Entonces dice que acá que un banco informa que el 80% de sus clientes tiene chequera, ¿sí? Y el 60% de los clientes tiene cuenta de ahorro, ¿sí? ¿No olvides? Y me faltó como un punto y coma. Y 50% tienen ¿qué? Ambos, ¿sí? Entonces, cuando yo veo ahí, dice el 80% de sus clientes, o sea, lo están tomando sobre ¿qué? Sobre el total, ¿sí? Después dice el 60%, ¿sí? No dicen más, o sea, que lo asumo que también es sobre ¿qué? Sobre el total, ¿sí? Y después dice 50% del total, ¿sí? Tienen ambos servicios. Entonces, teorema de Bayes, ¿no? Entonces, tengo dos herramientas. ¿No olvides? No, tengo realmente tres herramientas, ¿sí? Uno es la tabla de contingencia, ¿no? La tabla cruzada, ¿sí? Tabla de contingencia o tabla cruzada. La otra es el árbol, ¿sí? La otra es el árbol, ¿ya? Y la otra sería las fórmulas, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, pues la tabla de contingencia sería esto. Hacer el árbol sería esto. Y la otra es esto.
¿Y qué? Hermoso. Que no sabe escribir. No, pero si mira. Por eso, PDA por O sea, volteo esto, ¿no? por PDA Por sobre PDF. PDA. Y esto multiplicado es la intersección, ¿sí? Es la intersección, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué datos sé? ¿Qué datos sé? Tenemos el 80% usa chequera. Y el 60% ¿De eso qué es? PDA. Bueno, llamemos chequera a CH, como el chapulín, ¿sí? CH. Y PD. PD, CH es igual a ¿qué? 0,8. A 80. ¿Sí? Sí. Y PD no H, no, perdón, de no CH, 20. Entonces acá, yo puedo hacer esto. Ahí me va a quedar pequeño. Yo puedo hacer esto. Sí tiene chequera, ¿y qué? ¿Qué no tiene? ¿Ya? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Entonces, los eventos son chequera y cuenta de ahorro, ¿sí? ¿verdad? Chequera y cuenta de ahorro. Entonces acá, entonces, sí tiene cuenta de ahorros, ¿ya? Y no qué, no cuenta de ahorro, ¿ya? Entonces, ¿dónde coloco el 80? Sí tiene chequera, pero no tiene cuenta. No, al final. Al final de los chicos. O sea, acá. Este sería P de CH igual a ¿qué? 80%. Este ejercicio estoy manejando con porcentaje. Pero lo podría manejar con números, digamos, sobre un total de 5,000 clientes, ¿sí? Listo. Y si este valor... bueno. La otra información dice el 60% tiene cuenta de ahorro. ¿Dónde lo ubico? En el resultado de la cuenta. En el total de la cuenta. Aquí. ¿Sí? Entonces, en el total sería 60%. Para un gran total de ¿cuánto? Bueno, no quiero colocar números para. Listo. Y me queda un dato. El 50% tienen las dos. O sea, sería la primera. Tiene cuenta de ahorro. En el vértice. Entonces, esa la voy a llamar, esta sería probabilidad de CH intersectado ¿qué? ¿Sí? No hay condición ahí, ¿no? Dice que ambos tienen que. Entonces, si esa vale, pues, 50. ¿Ya? ¿Sí? 50. ¿Sí? Entonces, ahora sí el resto. Entonces, ¿el resto cómo quedaría? Que si tiene chequera y no cuenta de ahorro. ¿Cuánto acá? 30%. 30. ¿Sí? Y hay 10. 10. ¿Sí? Aquí ¿cuánto? 10. Acá. 20. 100. Bueno. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, ojo con lo que voy a decir. ¿Puedo abrir con la fila o puedo abrir con qué? Con la columna, ¿no? Entonces, acá voy a abrir con la fila. ¿Sí? Y aquí, ¿qué? Entonces, los que tienen chequera, los que no, ¿qué? No tienen chequera.
Entonces, aquí, P de CH, ¿cuánto vale? Este sería el 80. Y P de no chequera. ¿Ya? ¿Cuánto en la primera rama? 50. Tendría que ser Eso. Yo no traje calculadora. ¿Qué operación van a hacer? Mira. Lo que estoy preguntando es esta ramita, ¿sí? Como salen dos ramas, la suma de las dos tiene que darme ¿cuánto? 100. La suma de las dos tiene que darme 100. Entonces, estoy jugando es con esta fila, ¿cierto? ¿Sí? Pero la suma tiene que darme ¿cuánto? 100. Entonces, ¿cuánto va la de arriba? ¿Sí? 60 y qué? 62,5. Entonces, aquí sería 50 sobre qué? Sobre 80. ¿Sí? Entonces, 50 sobre 80, ¿cuánto me da? 52,5. Esa es la probabilidad de que ¿qué? De que tenga No, de que tenga cuenta de ahorros, dado que tiene ¿qué? Dado que tiene chequera. ¿Sí? Y esta es la probabilidad de que no tenga cuenta de ahorros, dado que sí tiene ¿qué? Chequera. Este me da 62.5% y este me da ¿cuánto? 30, tiene que darme 30 sobre 80, 37.5. ¿Ya? Si multiplico 80 por 62.5, ¿cuánto me tiene que dar? 50. Entonces, por eso yo le decía que el multiplicar esta por esta me da la probabilidad de P y B y tercero ¿qué? B. Entonces, listo. Y en la segunda, perdón, y la suma de estas dos en azul, ¿da cuánto? 100. Listo. Y en la de abajo, ¿cuánto le da? ¿Cuánto? 55. Porque son iguales, ¿no? 10, 10. Entonces, aquí sería la probabilidad de que tenga chequera, dado que tiene ¿qué? Cuenta de ahorro. No sería el contrario. Cuenta de ahorros dado que Perdón. Perdón, sí. Me adelanté. Cuenta de ahorros, dado que no tiene. Listo. Y acá sería la probabilidad de que no tenga cuenta de ahorros, dado que ¿qué? No tiene cheque. Entonces, pues si son iguales, 10, 10, pues la probabilidad serían ¿qué? 50. Ok. Entonces, recuerden que en la tabla de contingencia, lo que hay aquí son las probabilidades conjuntas. A intercepto ¿qué? B. ¿Ya? No son las condicionales. Así es. Listo. Entonces, al multiplicar este por esto, yo lo que estoy haciendo es la parte de arriba. ¿Sí? La parte de arriba.
Entonces, 80 por 62, ¿cuánto me da? 50%. ¿Sí? Entonces, acá, entonces, al multiplicar esta por esta, lo que estoy obteniendo es que, bueno, aquí puedo ponerla en cualquier orden. Entonces me está diciendo que el 50% de la población o tiene chequera o tiene ¿qué? Cuenta de ahorro, ¿ya? Tiene una de las dos. 80 por 37. ¿Cómo si la intersección es O? Se lee O I. ¿Esta? La intersección es esa última. De la... Ah, no, no, Sí, ¿verdad? Ya, sí, perdón. Y acá, 80, 37, ¿sí? Así porque para la pregunta de ahí, ¿sí? Me toca sumar. Ah, pero ya hubiera podido responder la pregunta de ahí, ¿no? A ver. ¿Cómo se llama? Y ahí sería ¿cuánto? 30. O sea, me está saliendo lo que está en la tabla. 30. Que es no sea intercepto. Y la siguiente, ¿cuánto daría? Sería 50 por 20, sería 10. Y aquí 10%. Para un gran total de ¿cuánto? De 100. ¿Ya? ¿Ya? Hay una pregunta ahí en el texto. ¿Cuál es la respuesta? Tendríamos que llevar de cuenta de ahorros, que sea. No, es que tenga lo dije hace rato. Y ahí después se suman y se haya PDCA y PD no sea. Bueno, PD cuenta de ahorros y PD no cuenta de ahorros. Hagamos como hacen los gringos con la doble negación. ¿Sí? O sea, Y dice, no hay ninguno. Están todos. ¿Sí? Uno debería preguntar es, ¿no hay alguno? ¿Sí? Entonces, acá, si yo cambiara la pregunta y la hiciera negativa, ¿cómo quedaría la pregunta? no tengo ni cheque ni cuenta de ahorros. Ajá. Es la probabilidad de que no tenga cuenta de ahorros, ¿no? Por eso. Si me responde esa, el complemento es la respuesta a esta. Vuelve a hacer. ¿La hizo bien? Dígala. Hay la probabilidad de que el cliente no tenga ni chequera ni cuenta de ahorros. Listo. ¿Cuánto es? 10%. Si la probabilidad que el cliente no tenga ni chequera ni cuenta de ahorros, entonces la pregunta esta es, ¿cuál es la probabilidad que el cliente tenga chequera o cuenta de ahorros? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No, porque el 10% de los clientes no tienen. Este 10% no ¿qué? No tiene. ¿Sí? No tiene. O sea que el otro 90 por lo menos tiene ¿qué? Una. ¿Sí? Por lo menos tiene una. Entonces, el 50 tiene las dos. El 30 tiene por lo menos ¿qué? Chequera. ¿Y el 10% qué? Sí tiene ¿qué? Cuenta de ahorro. Entonces la suma de esos tres me daría ¿cuánto? Y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Voy a buscar el 60-40. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga cuenta de ahorros en el árbol? ¿Qué debo hacer? 60%. Sumar. Entonces sumo esta 50 y 10. y esta.
Ah, pero ese es el que ¿qué? Sí tiene ¿qué? De que sí tiene cuenta. Sí tiene cuenta de ahorro. Dice CA, dice A. Entonces, ese me da 60%. Esta es la probabilidad de que cuenta de ahorro. 60%. Y el 30 más el 10, pues ignorando la tabla, ¿no? 30 más 10, ¿de dónde viene? No cuenta de ahorros. ¿Y este 10 de dónde viene? No cuenta de ahorros. Es P de no cuenta de ahorros. Y eso me daría ¿qué? Y para dejarlo completo. El primero. ¿P de qué? Cuenta de Este tiene que quedar de primero o de segundo. De segundo. Entonces, P de chequera, dado que ¿qué? Desea. Probabilidades a posteriori. Y es esta misma, pero, perdón, de vista desde qué? Desde otro punto de vista. Entonces, es como si yo estuviera mirando esto en fila y ahora estoy mirando ¿qué? En columna. Entonces, ahora sería el 50 sobre ¿qué? 60. Y 10 sobre ¿qué? 60. 50 sobre 60, ¿cuánto le da? 80 y qué? 3.30. 83.33%. Y si esta le da 83, P de no chequera, dado que viene de CA, ¿vale cuánto? 17.67%. Listo. Entonces, ahí es como si yo estuviera mirándolo con desde qué, desde la columna. Y ahora me queda este, que vale ¿cuánto? 40. 30 a 40 son 3/4, que da ¿cuánto? Ah, perdón, sí. 16. Corregí el segundo, no correcto. Listo. Y ahora 30 a 40 da ¿qué? ¿75? ¿Entonces listo? P de CH, dado que no tiene ¿qué? Cuenta de ahorro. Entonces, el 75% de los que tienen cuenta de ahorros, ¿sí? Sí tienen que chequear. Y de los que no tienen cuenta de ahorros. Y para que esto dé el 100 sería ¿qué? El 25. El 25% de los clientes que no tienen cuenta de ahorros tampoco tienen que chequear. Listo. Bueno. Y medio tiempo en eso. El problema del que sigue es que no lo alcancé a copiar. Pero yo lo voy a copiar acá y lo vamos leyendo. ¿Listo? Dice así, un almacén considera sí. Ah, ya lo verán. Dice que el gerente de crédito sugiere
anular. Dos en dos ocasiones. ¿Ya? En el pasado, 90%, ¿no? Bueno. Aquí me dan una. Este fue lo que no me gustó. Listo.
¿Ya? Entonces, hay dos eventos, ¿ya? Dos eventos. ¿Cuáles son los eventos? Que pague o no las pague. Ese es el primer evento, ¿ya? ¿Y el otro evento cuál es? Que no las pague, o sea, si las pague en 2 cuotas. En dos, sí, en dos ocasiones ahí, sí. De demora o O menos de dos. menos de O menos de dos, ¿ya? Entonces, esos son los dos que posibles. Entonces, aquí puede haber conflicto, no es evidente cuál es el primer evento y cuál es el qué, el segundo, o cuál está condicionado a qué. El resultado final, ¿qué es? que se haya Usted es el gerente de crédito, ¿sí? Lo que tiene es un montón de qué? deudores. De deudores, de crédito, ¿sí? De deudores. Al final, ¿qué es lo que a usted le interesa? Que pague, ¿sí? Y contabilizar los que no qué, los que no pagan. Él sugiere que si la persona se demora más de 2 veces, ¿sí? Ya, Toca qué, cancelarlo. cancelar el crédito, ¿ya? ¿Sí? Él no dice que a los que no paguen le cancelen el crédito, él dice que a los que se demoren, se pagan. Entonces, hay dos situaciones, o pagan a tiempo o qué, o se demoran, y lo contabilizan con 2 ocasiones. En la vida real uno lo contabiliza, en las almacenes que funcionan a crédito, ellos lo manejan es a meses, ¿sí? Dice deudas inferiores a 2 meses, deudas entre 2 y 4 meses, entre 4 y 6, mayores a 6, y entre 6 meses y 1 año, y mayores a ¿qué? A 1 año. Y la deuda con el tiempo se va ¿qué? Se va corriendo. En la base de datos se va corriendo porque si la gente no paga, el tiempo de no pago se va a ¿qué? Incrementar. Muy bien. ¿Con qué abrimos? ¿Con qué abrimos? Que paga y no paga. ¿Sí? ¿Lo quieren ver por ese lado? ¿Sí? O las dos. Bueno, hagámoslo por ese lado. Entonces, sí paga y no ¿qué? Y no paga. Bueno, también hay que mirar la información que tenga. ¿Ya? Listo. Entonces, si es así, entonces aquí sería el tipo sí paga o el cliente no ¿qué? Y acá, Dos ocasiones. entonces, sí, pero 2 ocasiones. Entonces, puntual, la paga puntual y se demora. Entonces, si se demora es porque es mayor o igual a ¿qué? A 2 ocasiones, 2 veces. ¿Sí? En 2 veces fue incumplido, ¿ya? Una pregunta, ¿y no se tendría que mirar si fue cumplido? O sea, ahí no sería X igual a 2 en demora, ¿no? Sí, se demora es porque 2 ocasiones falló. ¿Sí? Se demoraron por lo menos 2 ocasiones. Listo. Ya tengo identificados los dos que. O sea, hay una correlación entre un cliente que sea puntual y la probabilidad de que realmente sí que sí pague. ¿Sí? Bueno. Entonces empecemos ahí. Me dan 2 datos solamente. No, mentiras. Me dan 3 datos ahí. ¿Está?
el 90%, el 2% y el 45%, ¿ya? Listo. Entonces, el 90%, ¿qué es? Los que pagaron y se dos cuotas, o sea, fueron puntuales. Ok. Por eso fueron puntuales. Si fuera demora sería igual a esos que dos. Ellos pagaron, pero pagaron tarde. Bueno. Listo. Bueno. El 2%. No pagó. Ese es el fácil. Ese ya lo puedo, ese sí lo puedo poner en la tabla. Sí, allá. ¿El total de qué? De no pago. Listo. O sea, ese iría acá, ¿no? 2. Profe, ¿por qué no puso el de 90% en la tabla? ¿Y? No pasa. Sí, pero es válida, el dato es válido, ¿sí? Pero la pregunta es, Natalia, ¿por qué no lo puse acá en la tabla? Yo que dije en el ejemplo pasado, que en el centro de la tabla, ¿qué es lo que va? Las probabilidades conjuntas, ¿sí? ¿Y el 90% es una probabilidad conjunta? No, porque es el 90% de los que sí que pagaron. Entonces, digamos, este 2% es la probabilidad de que ¿qué? De que no paguen. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, es sobre el ¿qué? Sobre el gran total. Pero ese 90%, ¿qué es? ¿Es el 90% del gran total? No, es el 90% de los que ¿qué? De los que sí ¿qué? De los que sí pagaron. ¿Sí? Pues dice que ¿sí? El 90% de los que sí pagaron, ¿se qué? Se demoraron. Pero eso no lo puedo meter aquí, ¿por qué? Porque no es una probabilidad ¿qué? Conjunta. ¿Sí? Es una probabilidad condicional. Una pregunta, ¿y por qué no puede ser si pagaron sabiendo que se demoraron? Porque se demoraron sabiendo que sí pagaron, no puede hacer el contrario. No, porque dice el 90% de los que finalmente sí que sí pagaron. De los ¿sí? 8% que son los que sí pagaron. Ah, sí, allá voy a llegar. ¿Sí? Está. Muy bien. Entonces, sí. Entonces, claro, pero no la puedo, pero ahora la cuestión es que no la puedo poner directamente. Entonces, pero con esa, y ahora voy a descubrir aquí el 98, entonces lo que hizo es el 90% de lo que, del 98, ¿sí? Y perfecto, ¿sí? Listo. Y voy a poner primero la información que está ahí, ¿sí? Y la otra que me queda es el 45%. El 90 sería el 45%, pero al lado del 2, ¿no? Al lado izquierdo del 2. Porque no pagaron, pero el 45%. Que si pagaron, todos los depositantes no pagaron sus cuentas. O sea, sí se puede poner. Por eso, y de esos porcentajes. Sí, no, porque dice que aquellos que sí O sea, el 45%. o sea, Sería. Sería 0.9 si lo vemos por Porque es el 2% es el total. Bueno, ¿sí? Ok. Entonces,
Entonces, ¿cuánto le dio acá? Es que yo la hice al revés. No, porque que... No, ¿por qué? No sería el 10% del 98%. No, porque eso es del 2%. Terminemos acá. Este sería ¿qué? ¿Probabilidad de que qué? El que pague. ¿Sería cuánto? 98%. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, acá me voy con el 98 y aquí me voy con ¿qué? Con el 2%. Vale. Y espérate que aquí yo tengo un error. Ah, no, está ahí. Ya, vale. ¿Ya? Entonces, en el que si pagan más de 2 veces al día. Ya 88%. Entonces sería En el que si pagan y se paga más de 2 veces. Me voy con este. Me voy con este. ¿Sí? Listo. ¿Dónde coloco el 90? Pero es que ni diría 90. Está enlazado. No, en el árbol. Ahí iría. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Acá iría el 90. ¿Ya? Y aquí iría ¿cuánto? El 10. ¿Ya? Pero bueno, es lo original así que ya. A ver. La sugerencia al gerente es, en el pasado, 90% de los clientes que finalmente es el que yo lo gané. No pagaron. No pagan. No pagaron. Es que ahí no siempre, porque no me... Sí. Sí, si quieren le da para que no nos tiran. Sí. ¿Dónde está el 90%? Entonces sería. El gerente de crédito sugiere que el crédito se cancele a cualquier cliente que se demore una semana o más en sus pagos en esta ocasión. Listo. La sugerencia del gerente de crédito se basa en el hecho de que en el pasado el 90% de los clientes que finalmente no pagaron No pagaron. se demoraron. Listo. O sea, que sí va ahí. No, pero al revés. Pasa. Aquí. Y efectivamente. Ya. 8 y 90, aquí va ¿cuánto? 10. Ya. Listo. Entonces, si me voy por este lado, ¿sí? Me voy por este lado, el 2% de 90, ¿cuánto da? 1,8. 1.8. ¿No iría al lado, creo que? Espere. Sí. El 90 es de que se Demora y aquí ¿qué? Puntual. ¿Ya? Entonces, 1,8 1.1. y 0,8. Si este vale 1.8, ¿este vale cuánto? 0,2. Esas son ¿qué? No, vea, mire lo que me hizo un no, ¿sí? Solamente una poquita, se me fue una palabrita y ya se me dañó todo. Esta sería la probabilidad, son probabilidades conjuntas de que no paga, pero el tipo es que puntual, ¿ya? Entonces, al multiplicar, y este es el 90 es el que está allá, probabilidad que demora, dado que aquí
que no pagó. Entonces, al multiplicar acá, me da que P de qué? De no paga, dado que el tipo se demora, ¿cuánto me da? 1.8. Y acá es la probabilidad de que ¿qué? De que no pague, interceptado ¿qué? Igual a ¿qué? 0.2%, ¿no? Y acá, ¿sí? Hagamos un favor. El del 45%. Supongo que en una investigación independiente se encuentra que 2% de todos los deudores finalmente no pagan sus cuentas y que de aquellas que sí las pagan, 45% se demoró en por lo menos 2 ocasiones. Sí. Bueno, ese ya lo tenemos, ese es. Listo. ¿Y qué dice después? Y Ya encuentro la probabilidad de que un cliente que ya se... no. Ah, ya. Y que, repítame, haga un favor, repítame, ahí es del 45%. que finalmente no pagan sus cuentas y que de aquellas que sí las pagan, 45% se demoró en por lo menos 2 ocasiones. Listo. Entonces, el 45 lo interpreto como ¿qué? De que es demorado con la condición de que sí paga. Ahí diría en demora, 45 y Dado que ¿qué? Sí paga. ¿Y eso vale cuánto? Bueno, digo pues. Estaba indeciso era porque la toma, si con la B me convido ese no, ¿sí? Estaban quedando las dos que iguales. Bueno, listo, ¿ya? Ahora sí quedó bien. Entonces, detalla así, por favor no confunda las probabilidades condicionales con las probabilidades que conjuntos, ¿sí? Entonces la conjunta es el I, ¿sí? Y tal cosa. ¿Cómo yo sé? Por ejemplo, aquí me dice el 2% de todos. O sea, ese es el gran ¿qué? Ese solamente tiene un PDA o es un PDB, ¿sí? Y cuando me dice el 90% de los clientes que no pagaron, entonces me están hablando, pero de un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pero no es una conjunta, sino una ¿qué? Una condicional. ¿Listo? Entonces aquí decías, ahora sí aceleremos. El 45, ¿dónde lo coloco? Bien. Entonces, pero, esperen. Ahí da el 44 como... Sí, entonces aquí son los que se demoran. Y aquí los puntuales. El 45 irían acá, ¿sí? Es la probabilidad que se demore, dado que el tipo sí que, sí paga. Listo. ¿Y aquí iría cuánto? 55. Hagamos un favor, el 45% de 98. 44 como... Entonces sería 44.1. Y el 55, bueno, el 55% de 98 daría cuánto? No puede ser. 45 de 98 y, sí, la suma tiene que dar 98. Entonces, 50 y qué? 53.9. Y la suma de estos dos, 98. Y la suma de estos dos, y el gran total aquí, 100. Esta es lo que va acá. 53.9 y es que puntual. Y 44.1 y es que. Entonces, la primera columna, ¿cuánto suma? María, ¿qué? 54.1
y 35.9. 45.9%. ¿Ya? Y voy a buscar en el árbol ese 54.1. Entonces, sí, sumo estas dos y sumo estas dos. ¿Ya? Entonces, 44, 1 más 1, 8. 45,9. 45.9. La probabilidad de que se... Esa es la probabilidad que se le. Y esta 53 más 0,2 más 1 es la probabilidad que ¿qué? Que sea puntual. Bueno. ¿Ya? Pero es algo. ¿Ya? Pero todavía no puedo responder la pregunta. Pues, la verdad es que la pregunta me sirve para hacer el último comentario. Entonces acá, háganme un favor, 44.1, ¿sí? Dividido 45.9. 44 de 45. 96. 96, ¿qué? 0,7. 0,7. Y 1.8 dividido 45.9. 3.93. 3,92. Bueno, pues aproximadamente para que dé 100. ¿Ya? Bueno. Y por este lado, 53 dividido 54. 99,63. 99,63. Y 0,2 dividido 54, pues eso da 0.37. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente que ya se demoró por lo menos en 2 ocasiones finalmente no pague la cuenta? 1,8. 3,93. La pregunta dice, la probabilidad de que un cliente que ya se demoró, entonces la demora viene acá, ¿sí? Que ya se demoró, finalmente ¿qué? No pague. No pague. Y entonces, ¿es esto? Entonces, bien, ¿de dónde vienen estas? De acá, ¿sí? Entonces, el 44 viene ¿de dónde? De acá. Esa es la probabilidad que sí pague, ¿sí? Que sí pague, dado que aquí se demora. Y este 3,93 viene de acá, ¿sí? Pero viene de acá y este 1,8 viene de dónde? De no pagar. Entonces, es la probabilidad de que no pague, dado que ¿qué? Que se demora. ¿Ya? Y este 99 punto, ¿qué es? Es la probabilidad de que sí pague, dado que ¿qué? Que, bueno, no se demoró, o que es puntual. Listo. Y este es la probabilidad de que ¿qué? De que no pague, dado que ¿qué? Es puntual. Listo. ¿Estamos de acuerdo con el gerente de crédito? ¿Sí o no? La respuesta es única. ¿Están de acuerdo con el gerente de crédito? ¿Están de acuerdo, sí o no?
¿Por qué no? Es que la probabilidad de que el cliente se demore, pero pague es alta. Es alto. También. ¿Sí? El riesgo realmente, lo que yo le preguntaba, el riesgo realmente es que el cliente no quede, no pague. Pero si nosotros cancelamos las tarjetas de crédito, ¿sí? A un cliente que se demora, ¿sí? Vale. Pues estamos perdiendo, ¿sí? Porque realmente el cliente, el 96% de los clientes sí que, sí pagó, ¿sí? El 96% de los clientes que se demoran, sí. Entonces lo que está diciendo ahí es que le quite la tarjeta de crédito a los que, ¿qué? A los clientes que se demoran. Eso es lo que hice al principio, ¿ya? Bueno. Entonces quedó completo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Quejas, reclamos, sugerencias? Ya no estaremos de acuerdo con A veces cuando uno hace un parcial tiene que revisar bien y leer, sí, porque con ese no. La otra vez me metí en un lío por un 0. En investigación de operación había como 20 datos y me comí un 0. Y se volvió totalmente inconsistente la información. Bueno, ¿ya? Bueno. Entonces dejemos al señor Valles tranquilo, ya se murió hace como 300 años, ¿sí? ¿Sí? Sí, tal vez 400 años. Entonces, solamente, no lo voy a hacer, solamente voy a como a mirarlos así por encima, ¿ya? Me imagino que ya empezaron a hacer los talleres, los ejercicios, sí. Que hay de tarea, entonces sí. Bueno, sí, no, pero por eso. No, voy a darle pistas a ver si está. Bueno, asumiendo que ya empezaron a hacerlo, ¿no? Entonces, el primero es que ella va a pedir un croissant. Pero así dice en el aviso, dice croissant. Ah, bueno, tómale la foto. Y eso. Listo, ¿ya leyeron la primera? Sí. Bueno, perdona, todos les di la hoja, todos tienen los ejercicios, ¿no? ¿Sí? El compromiso es entregarlos el lunes, el martes. Bueno. Tiene una hoja de examen, no copia el enunciado, si copia el enunciado le va. Bueno. Escriba como ingeniero. Modelo matemático. Bueno. ¿Listo? Entonces, tenemos 5 opciones. Bueno, realmente podemos tener 7. Bueno.
Bueno. Entonces, primero dice, de entrada ya se sabe qué. Dice. Entonces, el primero dice que, ¿qué? Dice de entrada, el promedio. Promedio, palabra clave, promedio. En promedio 6 personas por hora. Eso es una ¿qué? Una tasa. Entonces, eso es un lambda. Entonces, ¿lambda vale cuánto? 6. ¿Sí? Sería el 16. La primera pregunta, ¿cuánto da? 6. ¿Ya? La B. La B. Lambda vale 1. Toca cambiar el lambda, ¿no? La pregunta es, toca cambiar el lambda. Y ahora el lambda vale cuánto. Entonces, el primero decía que el lambda valía 6 clientes. Por hora. Pero ahora necesito el lambda en cuánto. 10 minutos. Pues si llegan 6 clientes en una hora, ¿sí? En 10 minutos llegarían ¿qué? Pues simplemente yo cojo el reloj y lo divido en cuántas partes. En 6. En 6. Entonces, ahora el lambda vale cuánto. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuánto vale? 36,69. Profe, y si me hubieran puesto en 5 minutos. Ah, pero los siguientes 5 minutos. Ah, sí, 5 minutos. Entonces, en 5 minutos, ¿cuántos clientes llegan en promedio? ¿En 5? ¿La mitad? Ah, pues sí. Entonces sería. Entonces, el lambda valdría 0. En 5 minutos. Vale, acá, esto es como decir 6 clientes en 60 minutos. ¿Sí? Y se hace la regla de 3. ¿Sí? Si 6 clientes llegan en 60 minutos, en 10 minutos, ¿cuántos? ¿Ya? Y si 6 clientes llegan en 60 minutos, en 5 minutos, ¿cuántos deben? ¿Ya? ¿Sí? A conversión, ¿no? La 2. Entonces, y geométrica. El mundo, ¿sí? Está dividido en ¿qué? En 2. El mundo según. Entonces, N1 y ¿qué? Y N2. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Es qué?
hipergeométrico. Entonces es hipergeométrico. ¿Cuánto vale N? 25. Ah, no, mentira. ¿Cuánto vale N1? 15. ¿Y cuánto vale N2? 10. O sea, aquí en total hay ¿cuánto? Fíjese que aquí yo puse en este color los datos que pide, ¿sí? Entonces aquí sería 15 y 10, daría ¿cuánto? 25. Y se toma una muestra ¿de qué tamaño? 2. 8. Entonces, listo, esto llega hasta 8, ¿no? La muestra. ¿Y la respuesta cuánto da? 2.04. Fácil. Pero tiene la forma. Yo les doy la probabilidad y me dicen cuánto vale N. ¿Sí? No, pero imagínense, de esos puntos es que están las dudas. ¿Qué? Bueno. No, pues despejan la fórmula. ¿Sí? Bueno. Listo. La media es... Bueno. La media me da 4.8 y la varianza 8.5. Acuérdense la media y la varianza. El tercero. Binomial. Si es binomial, entonces, si es binomial, necesito saber cuánto vale N y cuánto vale P y cuánto vale. Entonces, ¿cuánto vale N? 10. ¿Cuánto vale P? 0,28. Ahí no sería el 22%. No, porque no depende de lo que te pregunto. Ellos están preguntando, creo que Porque es que si leyera ahí, va la palabra que no sufra el accidente. ¿Sí? Sí, no, estos son policías de tránsito. Sí. O sea, Les fascina que haya accidente. uno toma el P dependiendo de lo que pregunten. De lo que usted quiera medir. Okay. Entonces, ahí están midiendo son los accidentes. O sea, la P es la probabilidad de que ocurra un accidente. Es el evento que están midiendo. Entonces, allá tengo ya N y P. Automáticamente la Q vale 78%. La primera pregunta. Me están preguntando por P de qué. P de 0. Sería que podríamos para 5, 3. Y la de 0 y la de 10, todos. Bueno, aquí aparentemente está 0, ¿no? Está 0, ¿no? Pero si le agrego decimales, ahora ya aparecen, ¿sí? Entonces, pues, esto está como la tabla de la normal, ¿no? Pues, apenas me da 4 decimales, ¿no? Pero, realmente, pueden ser, ¿qué? Más. ¿De qué? Por allá al final ahí. 0, 0. No, lo que quiero demostrar es que no realmente no es 0, sino que es un número muy pequeño. Y que no lo muestra porque, digamos, ahí está formateado para que muestre solamente los 2 primeros decimales. Listo.
Bueno. Y la número 4 es que multinomial. La B de la 3. La B. Ahí está, 375. La mitad de los carros. O sea, 5. Si le hubieran preguntado ¿por qué? Entonces, si me hubieran preguntado por la probabilidad de que fuera, de que ningún carro, ¿cuánto me quedó? El 834, ¿ya? De que, o sea, menos de 1, que fuera menos de 2. 0 y 1, ahí está, 31.5. Entonces acá, es la probabilidad que haya menos de 2, ¿sí? ¿Es cuánto? 31.5. Y así, sí, o sea, aquí es, este 84 es la probabilidad de que de los 10 carros, ¿sí? Que salen ahí, ¿sí? Por lo menos que 3, por lo menos 3 o 3 se accidenten. ¿Ya? Bueno. Listo. Y el penúltimo. El penúltimo. Sí, ahí muy temprano. El 15. El número 4. No, el número 4. ¿Es qué? Multinomial. Nomial. Es como si fuera binomial, pero ahora no es bi, sino multinomial. ¿Ya? Bueno. Entonces, aquí lo que tengo es más de qué? N1, N2, N3. En este caso, 4. En este caso, hasta Entonces me da natación, halterofilia, judo y gimnasia olímpica. Entonces aparece A, B, C, D. ¿Ya? Bueno, aquí lo tenía hasta 5, ¿no? A ver si funciona. Mira si la plantilla me está cargando. Muy bueno. Para la primera, ¿cuánto? 30. La segunda, 15. Tercera 21 y cuarta Tercera 21 y 32. No, sí, me toca arreglarla. Sí, porque no está las del 4 y el 5 que se están viendo. Pero se pueden agregar ahí. Pues. No, la verdad es que me toca. No, yo de esta manera voy a tratar de mejorar esta y tiene que ir hasta ahora.
Ah, sí, eso no lo da, mira. Es una de una en natación, La media. no, sí, hay algo no, la parte que sí, esto es solo que primero se lo sí me toca arreglar. Y ahí cuál sería la respuesta, profe. ¿Cómo? O sea, nos preguntan cuál es la probabilidad. No, ella tiene que dar acá. ¿Es esta? Sí, pero da 120. O sea, está mal. Está mal porque escoge cuántas medallas en total sale en la muestra. 5. Entonces me toca es cambiar acá, ¿sí? Bueno. Mira, yo voy a arreglar esta fórmula y ya se las envío. Pero, pues aquí se ve, aquí se queda el factorial de este 5 y trabaja con estos valores, ¿sí? Entonces, factorial de 4, multiplicado por estas probabilidades. Pero me toca mirar la forma porque si aquí coloco 0, automáticamente todo el denominador se vuelve 0. Entonces, o tendría que hallar este denominador, calcularlo por aquí antes, ¿sí? Y habilitarlo para 3, 4, 5 o 6. ¿Listo? Bueno. Yo lo hago esta tarde, ¿ya? Bueno. Hágame un favor. La número 3 era ¿qué? Binomial. ¿Ya? Dice que la probabilidad que un auto tenga un accidente es de ¿cuánto? 22%. ¿Ya? Entonces, y dice ahí que se tomaron ¿cuántos automóviles? 10. Listo. Supongamos que tomamos una cantidad ilimitada de ¿qué? De automóviles. Entonces yo pregunto, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer automóvil que vamos a probar sea accidente? ¿Eso sería qué? ¿Ah? Geométrica. Entonces, en la geométrica, ¿sí? Lo único que me preguntan es la qué. La probabilidad. En la Poisson me dan qué. La tasa. En la binomial me dan la probabilidad y la qué. Y la muestra. Aquí me muestra. Entonces aquí, ¿cuánto es la probabilidad de que se siente? 22. ¿Cuánto? 0.22, ¿sí? 0.22. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ah, bueno, aquí siempre pasa algo, ¿no? El primero, el P de 1, P igual a 1, es igual a ¿qué? A P.
Sí, creo que aquí hicimos 3 ejercicios y siempre he dado. Sí, me acuerdo que uno lo hicimos con un 40%, el primero siempre da el 1. Igual a P de X igual a 1. Sí, y el otro detalle es que no comienza en 0, ¿no? No. Si es hipergeométrica, lo que no puedo preguntar qué es. Si es geométrica, ¿qué no puedo preguntar? Que no haya ninguno. No existe ¿qué? P de 0. Entonces, realmente ninguno de los ejercicios me salió una ¿qué? Una geométrica. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Hay una que me faltó que era la binomial negativa, ¿sí? Y ahí preguntan es, ¿cuál es la probabilidad que de los 3 primeros, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de los 5 primeros carros, 3 se estrellen, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá, no lo vi. Entonces, pues ahí me falta la normal, terminé con la normal, la exponencial, la triangular y multivariables. Bueno, entonces acá, ¿cuál pueden ser las preguntas? En una cantidad indeterminada o infinita de carros, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que el primer carro que se pruebe se estrelle? La respuesta es 22%. ¿Cuál es la probabilidad que si yo voy a probar varios carros, ¿sí? Los 3 primeros no se estrellen y el cuarto sí? 10.44%. Porque la columna de la derecha de esos números. Es el acumulado. Entonces yo puedo preguntar que entre los 4 primeros por lo menos haya uno. Entonces, ¿sería cuánto? Entre los 4 primeros, por lo menos uno, sin determinar cuál. ¿Sí? ¿Sería cuánto? 62.90. Sí. Y la probabilidad de que entre los 4 primeros no haya ninguno. ¿Qué? No, pero entre los 4 primeros. No haya ninguno. No, porque puse un condicional. ¿Sí? No, el que no se puede es que entre todos los carros ninguno se estrelle. Es así, ¿no qué? No existe. Pero aquí dice entre los 4 primeros. ¿Cuál es la probabilidad que no se estrelle ninguno? De los 4 primeros. ¿Cuánto? 37,02. O sea, yo dije, ¿qué fue lo que dije? Que entre los 4 primeros ninguno que se estrella. O sea, que se va a estrellar ¿cuál? O el quinto, o el sexto, o el séptimo. Pero los 4 primeros no que. Entonces, es la suma de qué? Es la probabilidad que el primero no que. No se estrelle. Más la probabilidad de que el segundo que. Más la probabilidad que el tercero que. Más la probabilidad que el cuarto que. No se estrella. ¿Sí? Pero aquí me está diciendo la probabilidad que ¿qué? Que sí se estrella. Entonces es el complemento de ¿qué? De este 60. Voy a agregarle el complemento. ¿Ya? Entonces queda pendiente arreglar la multinomial. ¿Sí? La multinomial y aquí condicional a que, bueno, inclusive voy a agregarle más. ¿Sí? ¿Ya? Y le voy a agregar la columna. Aquí en la disciplina sería binomial o sería perimétrico.
Sí. Sí, porque entre cada uno ¿Cuál era la que dijo la última? profe, ahí la lambda podría ser eso. Mire que acá, bueno, ya lo veo. Mire que aquí cambiamos el lambda. ¿Sí? O sea, aquí me dicen el lambda por 1000 hojas, pero el lambda lo puedo transformar aquí. ¿Sí? A 30. Y el lambda ahora es 50, ¿sí? ¿Sí? Y aquí el último es el lambda de 1. ¿Sí? Pero digo Sí, que esa es la conversión. O sea, así como le hice yo así con regla de 30. O sea, hojas por el cantidad, si quiere Como aquí vea que yo se lo sigo. Porque también en las tasas pasa lo mismo que en los promedios. Yo no puedo quitar los decimales, porque si yo digo que en promedio una persona de Bucaramanga, ¿sí? Gana gana 10, por hora puede ganar 10.825 pesos con 32 centavos, ¿sí? ¿Alguien puede decir los 32 centavos son qué? ¿Sí? Pero si es 1 millón de habitantes, ya esos decimales empiezan a tener que sentir, ¿sí? Va a ser la regla de 3. Aplicando la fórmula que hicimos en el ejercicio, me da un valor gigante. Sería preguntar el mismo para que se dé la respuesta. hicimos el 7 y el 8 los hicimos. ¿Ya lo hicimos? No. Bueno, entonces sería que se pide para Sí, se llama que te le contando. la primera la superior, Es que la A es la media. Es el valor esperado. El valor esperado siempre es la media. Media cuadrada. Y así rápidamente, la 10 me dan la probabilidad, ¿cierto? ¿De cuánto? 0,01. Y me dan, dicen que hay una muestra de cuánto. De 3.000. Entonces, la puedo tomar como una ¿qué? Poisson. Una muestra exageradamente ¿qué? Grande. Y aquí, pero la primera pregunta, entonces el lambda es igual a ¿qué? A n por p. ¿Sí? Y la primera pregunta es el valor esperado. Y el valor esperado es la media. ¿Sí? Es la media. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo en alguna diapositiva mostraba que ellos en algunos libros la escriben como E?
valor esperado o esperanza, sí está. Ese es simple, ¿sí? Media. Y Pero la le está diciendo que la de pronto pregunto cuánto es la media y cuánto es la qué. La varianza. ¿Y qué? Y la varianza. Que de pronto pregunto cuál es la media y cuál es la varianza. Pero Pero de la plantilla creo que están todas, ¿no? Sí. Y fíjense que en la media, en la Poisson, la media es la misma que lambda. Pero si lo hiciera, profe, si lo hubiera hecho por binomial, pues la misma vaina, porque la media es que. Profe, la variante tiene algún otro nombre. Profe, esa tablita la podemos usar. ¿Sí? Ah, la puede imprimir. Bueno, señores, ¿nos vemos él? Profe. No haces nada y quieres. Es solución. Bueno, ¿alguien le falta la hoja? Luego, profe, gracias. Gracias, profe, buen día. Profe, una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Pues, es el potencial infinito. Igual intentaron hacer un pedacito porque si no No, fui una pregunta que decía la planificadora. Sí.